mundial soberano. Es un vasto cuerpo con un alma frágil. Eso fue dicho en 1945. O sea, el tipo era un visionario, porque yo encuentro que hoy día nosotros podemos hacer todo, la tecnología está a nuestro alcance, pero lo que estamos haciendo es una reflexión que tenemos que hacer todo el día. Si tú miras la Internet, cuánto nos aproximó, cuánto estamos como una aldea global en verdad, y ves lo que se cambia en Internet, o los emails, o mismo en Facebook. Yo desperté y ahora voy a comer un queso. Es lo que las personas publican en Facebook. O sea, ¿a quién es interesante eso? ¿Que vas a comer un queso o que vas a dormir porque tienes sueño? Y hay mucho de eso en la conexión que conseguimos hoy día nosotros. Todo eso porque el mundo, desde la globalización, se ha transformado en una aldea global. ¿Y qué pasó en este momento? La cuestión de la identidad pasa a ser una cuestión de necesidad. Porque como dijo Charles Darwin, cuanto más similares son dos organismos, más el uno amenaza al otro, ya que ambos compitieron por la misma comida y la atención de la misma hembra. Eso pasa con las marcas, pasa con las empresas, pasa con todos los organismos vivos. O sea, el paisaje, si uno entra en un supermercado o sale a la calle, es como si todo fuera versiones muy sutiles de las cosas que se parecen mucho, como anticipó incluso Andy Warhol en su trabajo. O sea, el nuevo enigma de la esfinge para las marcas, para las empresas, para nosotros y como personas incluso, no es más descíframe o te devoro, sino descífrate o te devoro. O sea, las empresas tienen que conocerse, tienen que saber cuál es su diferencial, tienen que hacer una inversión en su característica, sus valores, sus creencias, para conseguir después, a través de una estética y de un diseño, tornarlo sensible hacia el mundo. Y si no son distintas, serán predadoras una de la otra. Y he percibido en la práctica que la belleza del diseño está en la transformación que se produce en el sujeto, mientras él actúa en el objeto. O sea, toda acción en el mundo es una acción que visa esta experiencia, traducida por Steinberg muy bien. Todo diseño es un autorretrato, uno está retratando así por la acción del mundo y por la respuesta que el mundo te da. Y hacer marcas es lo mismo proceso. Uno dialoga con el cliente, con el mercado, ve la reacción y puede conocerse mejor y puede perfeccionar su valor, su producto. O sea, tenemos nosotros que desafiar a nuestros clientes a que planteen una propuesta de valor nueva y más sofisticada, que va en la dirección de dejar su marca. O sea, las marcas tienen que ser vistas, de mi punto de vista, más do que los simbolitos que uno pone en sus productos para ser reconocido, pero sin la expresión de lo que hiciste tú cuando estuviste en esta vida, en esta experiencia, por lo otro, no para ti, pero sino para la comunidad, para la sociedad. Y dejar la marca es también una idea de desapego con la marca, ¿no? La marca es algo que es dinámico, que es vivo, como se dijo acá también, y que cambia, y que uno tiene que estar preparado para transformar eso todo el tiempo en un valor, o un nuevo valor, si es el caso. Y el curioso es que el proceso de trabajo de nosotros, que empieza con un diálogo, son entrevistas individuales, donde nosotros hacemos con que el cliente pueda hablar de sí, es como si fuera casi una psicoanálisis corporativa, yo lo llamamos un poco de psicoanálisis corporativa, entrevistamos a las personas principales de las empresas para que ellos empiecen a hablar sobre su identidad. Lo que pasa es que he percibido en la práctica también que la marca o la historia que se va a contar, que una marca es una historia, es una narrativa, y por eso dentro del branding hay la dimensión, la área del storytelling, que es cómo contar una historia. Lo que pasa de curioso es que no hay una única historia que se pueda contar. La historia depende de esta relación entre el diseñador o la agencia y el diseñado y el personaje principal. Así como la física cuántica, es de esta interacción que se va a salir una buena historia. Y ese momento es un momento muy, muy importante, muy mágico, donde la atención, el escuchar, que también se habló acá, escuchar es muy importante después para después hablar junto o en el lugar del cliente. Y hay una cuestión nueva que está acá. Yo estaba preguntando a algunos amigos si eso había llegado en Uruguay, que nació en Norteamérica, está en Brasil ahora como si fuera una nueva área dentro del diseño, se llama Design Thinking.
es en verdad una nueva enseñanza. Hay miles de libros ahora. Y después voy a explicar la idea de que, porque eso yo tuve que debatir sobre eso en Canadá hace un año, sobre el tema de Design Thinking, que era el tema de un encuentro allí, y empecé a preguntarme, pero ¿qué es Design Thinking? Nosotros pensamos distinto de las otras personas, ¿dónde está la cuestión o el valor de esta área? Y el Design Thinking es una área nueva de enseñanza y de práctica. Hay miles de libros ahora que están saliendo sobre esa materia. Ella en verdad nació con el escritorio IDEO, no sé si han escuchado hablar, hay películas de ellos y la metodología en YouTube. Y la idea es que el mercado en un cierto momento se dio cuenta de que los diseñadores tienen una forma muy particular de solucionar problemas. Piensan de una manera distinta, era la idea. Y incluso empezaron a contratar diseñadores para ser CEOs de las empresas, porque ellos tenían una manera muy rápida y a veces muy creativa, la cuestión de pensar fuera de la caja, el pensamiento lateral, todo eso era parte de la investigación que se empezó a hacer en torno del término de intentar entender cómo es el proceso mental de un diseñador. Y eso generó esta nueva área, Design Thinking, que es una disciplina que se ofrece a los ejecutivos para que ellos empiecen a pensar un poco como designers, con la esperanza de que eso los pueda ayudar a solucionar problemas. Entonces, para hablar de eso, me empecé a pensar, pero ¿será que nosotros pensamos distinto? Y me di cuenta de que el gran tema del Design Thinking no está en el thinking, sino en el feeling. O sea, me di cuenta de que nosotros tenemos en nuestra formación, la persona en general, tenemos una ruptura muy importante. Cuando estamos, porque la primera función que nosotros tenemos para expresarnos en el mundo es el dibujo. Antes de escribir, antes de sermos seres alfabetizados, nosotros dibujamos. Es la primera voluntad de dejar nuestra marca en el mundo, de intentar decir lo que pasa dentro de nosotros. Después vamos a la escuela, donde las clases de arte, de música o de dibujo se abandonan y empezamos a ser alfabetizados para escribir. Y el escribir es un código lógico, o sea, presupone que tú puedas saber la lógica o la regla según la cual tú puedes comunicarse con el otro. Pero es una regla que hay una estructura para eso, no es una experiencia sensible del mundo, es una experiencia codificada, inventada por el hombre, y donde A más B igual a C, y eso es un proceso de reflexión y de inteligencia lógica. Y eso pasa en nosotros en el lado izquierdo del cerebro. O sea, cuando uno para de dibujar y empieza a escribir, para de hacer su alfabetización estética, su alfabetización sensible del mundo. Y lo que es para mí una teoría, puede ser todo errado, pero para mí, lo siento eso en mi propia experiencia, me di cuenta de que si pido a ustedes que dibujen una figura humana, la mayoría que paró de dibujar con 5 años, y eso pasa a 90% de la población, va a dibujar una figurita como aquella. O sea, su educación estética ha parado en este momento. Tiene 4 años de alfabetización de diseño. Y después, ese tipo es nuestro cliente. Y para ello tenemos que presentar una sofisticada lógica de imagen en una sociedad que es totalmente visual y donde no hay alfabetización para entender lo que una imagen puede decir. O sea, yo encuentro que en este momento la cuestión de la experiencia sensible del mundo está un poco adormecida en la mayoría de las personas. Y nosotros intentamos buscar maneras de codificar arte, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros será que vamos a un museo, vemos un Picasso ahí y nos encantamos porque está en el museo o porque es un Picasso? Porque tú puedes leer lo que él ha escrito ahí con su arte. Yo me acuerdo, mi experiencia personal, cuando yo entendí Picasso, porque yo dibujaba y miraba el trabajo de Picasso, pero eso es todo fuera de lugar, el ojo está acá, la boca está acá, eso está malo, ¿por qué es tan famoso ese tipo? Y un día, no sé en qué momento mágico, me di cuenta o pude leer lo que estaba escrito ahí de la sofisticación, de la construcción estética que está por detrás de una obra de Picasso o de cualquier otro gran artista de la historia del arte. Entonces, en este momento me di cuenta de que hay una otra mitad del cerebro que nosotros no usamos mucho, que es la mitad derecha, la mitad de la experiencia sensible. Y que si fuera a tener que dar una definición de diseño, la izquierda es el thinking, el derecho es el feeling. El diseño tendría que ser
este puente que hay en el cerebro de nosotros, que hace la ligación entre pensar y sentir. El mundo tiene que ser sentido, no solo pensado. Y eso es lo que pasa para nosotros cuando tenemos una intuición creativa. O sea, los creativos se asocia eso mucho a la imagen de la lámpara, como si fuera una cuestión mágica o religiosa que llega a ti una idea. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se pasa eso? Yo encuentro que eso es una otra manera de raciocinio, pero es un raciocinio inmediato. La experiencia es inmediata, no es mediada. O sea, no hay mediación de una lógica de A más B igual C. Cuando tú miras un cuadro de Picasso, tú no piensas, el rojo al lado del amarillo, qué lindo que está. Tú o siente o no siente todo de una única mirada, o cualquier experiencia estética, o una música. Y eso es inmediato, o sea, pasa en el lado directo del cerebro, es una experiencia sensible. No se puede traducir en un texto o en una descripción. Entonces, design es, si fuera a resumir eso, si fuera una moneda, como fue el tema de ese congreso donde estuve yo pienso hoy día que, como toda la moneda, tiene dos lados. O sea, tenemos que hacer, a través del diseño, ese puente que está en la esencia del trabajo. O sea, design es contenido y es forma, no es solo forma. Y para mucha gente, diseñadores son personas que hacen las cosas ficarem bellas. O sea, parece que nuestro trabajo es una cuestión estética. Y es una cuestión estética, pero es una estética asociada a una ética. Hay un qué decir y después hay un cómo decir. Y ese es el proceso de trabajo. Es una ciencia, hay lógica, tú sabes lo que puede significar un vermelho, un rojo. Es casi la misma expresión, la emoción para nosotros todos, pero hay arte, hay la experiencia sensible y el dominio de una técnica y de un hacer. Se procura construir un cuerpo, pero la experiencia última es de construir una alma para la marca, para el cliente o para un producto. Es un escuchar en el primer momento, oír al cliente, conocer lo que es su necesidad, su mercado, o el cliente final de nuestro cliente, como habló Lorenzo, el fin de la línea, nuestros reales clientes, para después hablar con ellos. Es un negocio, da plata, vivimos todo de eso, pero es una cultura. Tiene una responsabilidad de ser una marca de un nombre en la paisaje, en el corazón de los otros, y es una marca de su tiempo, de su legado. Es un escribir, yo escribo hoy día más escribo do que dibujo, tengo que escribir porque tengo que explicar la idea, el posicionamiento de marca, la misión, el valor, todo lo que decir a través de un texto, para después generar una estética que va a ser el dibujar. Es la construcción de un espacio, es una acción en el espacio, todo está en el mundo, pero eso es el registro de un tiempo. Es cerebro izquierdo, como dije, y es derecho somados. Es como si fuera un Lennon y McCartney, o sea, los Beatles tenían esa calidad, o como si fuera Diego y Pipe, ¿no? Podemos hacer la traducción para acá. O sea, una lógica, una intuición, como dijo yo, es un pensar, como dijo Lorenzo, y después un sentir, o un dibujar, o un expresar. Es preguntar, en el comienzo de la relación hay muchas preguntas, y después sí, se puede ofrecer una respuesta. Es una práctica, pero es una filosofía de mi punto de vista. Es una manera de entender el mundo, de sentir el mundo y de accionar en el mundo. Es una pregunta para que después se pueda generar una respuesta, una emoción, un impacto. Y yo creo cada vez más que una pregunta bien formulada contiene 80% de la respuesta. O sea, hay mucha ansiedad de irse a las respuestas. Nosotros somos entrenados para hacernos problem solving. Designers son problem solving professionals. Pero yo creo que hoy día me interesa más ser un creador de problemas que un solucionador de problemas. Empezar a sofisticar la demanda, sofisticar la área de conocimiento del cliente, dar una otra mirada de lo que hace él, de qué es su producto, para qué sirve, a quién sirve, por qué existe, cuál es lo que hay de único en eso, cuál es el valor que está por detrás del producto, de la propuesta. Y creo mucho en eso que dijo Marshall McLuhan. Vamos hoy de poco a poco desplazándonos de una era en que los negocios eran nuestra cultura hacia una era en que la cultura será nuestro negocio. Cada vez más los productos, la mensaje, lo que es único en un mundo globalizado, las marcas brasileñas tienen que vender Brasil, las marcas uruguayas tienen que vender Uruguay. Uno hoy día